Buenos días a todos. Agradecemos su asistencia a este webinar, Las ventajas del e-commerce en una sociedad digital. El día de hoy nos acompaña Luisa Boaza, gerente de mercadeo en Novasyscom. Luisa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya puedes dar inicio. Buenos días para todos. Les damos las gracias por acompañarnos en este webinar. Esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Quisiera, iniciar dando un enfoque muy gerencial a este webinar. Vamos a ver todas las ventajas que tiene el e-commerce en esta sociedad digital. Creo que lo más importante, más allá de conocer las ventajas de tener un e-commerce, que creo que ya han sido evidentes por el tema de la coyuntura que estamos viviendo actualmente, es conocer más si nuestra empresa y nuestro rol, nuestro perfil de gerente o de coordinador o los diferentes perfiles de las personas que nos estén acompañando hoy realmente se ajusta a las necesidades o a lo que un e-commerce o una tienda virtual requiere. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio a esta presentación. Agradezco, por supuesto, dejar sus preguntas para el final. Vamos a tener un espacio para responder sus dudas. Si quieren, nos las pueden ir dejando sobre el chat y nosotros les estaremos dando respuesta al final. Como decía Luisa, mi nombre es Luisa Fernanda Guasá, soy la gerente de mercadeo en Novasyscom y espero pues que este webinar sea de provecho para todos. Entonces, arranquemos. Finalmente, creo que el término e-commerce es algo que hablamos todos ahora y realmente es un tema y es un ítem muy sencillo y finalmente el e-commerce es un intercambio de bienes y servicios usando la herramienta de Internet. Como muchos de nosotros sabemos, es simplemente tener nuestro catálogo de productos o incluso de servicios en línea y también se convierte finalmente en una tienda virtual. Ya vamos a ver por qué hacía esta introducción al principio del webinar, porque a veces pensamos, o inclusive al principio de esta coyuntura, muchas empresas pensaron, simplemente monto un e-commerce, monto mi catálogo de productos en línea y ya. Pero realmente hay que ver y mi empresa sigue funcionando de la misma manera, solamente que ahora no vendo físico, sino que ahora voy a vender en línea y realmente esto lleva unos cambios diferentes a las empresas porque ya tanto las empresas como los usuarios han migrado a ser digitales. Y esto me lleva a mi siguiente punto, porque ahora contamos con una sociedad digital. Entonces empezamos por los gerentes que ya tienen que empezar a pensar en cómo digitalizar sus empresas, en cómo digitalizar sus tareas, en cómo digitalizar sus controles, cómo digitalizar y cómo llevar a la web todos los procesos que se hacían gerenciales. Entonces, creo que el primer y el impacto más grande de esta sociedad digital, por supuesto que lo hemos vivido todos, pero los gerentes han tenido un impacto, digamos que mucho mayor por tener que llevar toda su operación al Internet. Ahora tienen que hacer la medición del trabajo remoto, todo ya es mucho más digital, todo se lleva a la Internet y esto lleva a tener un cambio de mentalidad y hacer que el gerente ahora sea un usuario digital también. Las empresas se han digitalizado, como se los decía, no solamente por medio de los e-commerce, sino que también todas las empresas, toda la empresa, su automatización, sus dinámicas, sus procesos, sus roles, su medición, sus áreas han tenido que migrar a lo digital. Y esto hace también que los usuarios tanto internos como externos, sean usuarios digitales también. Entonces, ¿cómo puedo conectarme desde afuera con la empresa? Y esto nos lleva al tercero, que son los usuarios digitales. ¿Cómo puedo conectarme con la empresa de una manera digital, siendo un usuario externo, no solamente por medio del e-commerce, sino por una plataforma donde yo me pueda comunicar en tiempo real con alguien que me atienda en la empresa, pero también como yo como usuario interno, como empleado de la empresa, me puedo comunicar con la empresa para la que trabajo
de una manera digital. Entonces tengo los canales adecuados para establecer una buena comunicación por medio de Internet. Entonces vemos cómo toda la sociedad se ha visto, digamos que un poco empujada hacia lo digital. Vemos también que las entidades, y aquí hablo mucho de gobierno, se han convertido, se han migrado a hacer todos sus procesos digitales, han tenido que aumentar, incrementar, implementar aún sus temas de seguridad, porque vemos que la mayoría de las entidades del Estado eh, llevaban su rol de negocio a lo físico por temas de seguridad de la información, y ahora esto también ha tenido que cambiar porque al llevar a sus empleados a sus casas tienen que tener unos protocolos de seguridad mucho mayores, pero tienen que hacerlo porque todo ahora debe ser digital, todo ahora debe ser remoto, todo ahora tiene que tener la capacidad de convertirse a esta sociedad digital. Y por último, por supuesto que hay muchas más cosas que han migrado, pero es como lo que vamos a ver hoy en el webinar, los procesos también se han digitalizado. Entonces, cada uno de nosotros puede pensar su proceso en su empresa, cómo se ha visto afectado, no solo por esta coyuntura, sino por que lo que estaba pensado para que pasaran mucho tiempo digitalmente hablando en términos de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de trabajo remoto, cómo se ha visto acelerado por esta coyuntura, y esto nos ha llevado a que cada uno de los procesos, desde recursos humanos, desde mercadeo, desde comercial, desde contabilidad, desde finanzas, desde investigación y desarrollo, ha tenido que verse volcado a que ese proceso se maneje todo desde el área digital. Lo veíamos anteriormente en un webinar que hicimos también en el tema de implementación remota. Creíamos que los proyectos tecnológicos solamente se tenían que desarrollar en sitio con un técnico de proyectos o un Key Account Manager que estuviera el 100% del tiempo en las instalaciones del cliente haciendo la instalación, y todo esto nos ha llevado a replantearnos cómo podemos llevar esto al ámbito digital y cómo el Internet ha jugado un papel tan importante en este tiempo y en esta adecuación de procesos digitales. Entonces vemos aquí que la sociedad por completo se ha transformado hacia lo digital, y esto nos lleva a componer las dos palabras de las que vamos a hablar hoy en nuestro webinar, y es el e-commerce y la sociedad digital. ¿Cómo vamos a hacer que estos dos encajen? Y cómo, sobre todo, que creo que para nosotros como empresa es lo más importante transmitir hoy, y es realmente la empresa está lista para implementar un e-commerce, o realmente mi empresa necesita implementar un e-commerce. Entonces, creo que lo hemos visto en algunos de los días que han pasado aquí en Colombia. Sabemos que también hay personas que nos acompañan fuera del país, pero creo que también en esos países se ha visto cómo el crecimiento del e-commerce, el crecimiento de las transacciones virtuales, del uso de las tarjetas de crédito, de las pasarelas de pago seguras, se ha visto, digamos que incrementado. Aquí en Colombia leíamos en estos días aproximadamente sobre el 30-35% en los días. En los días donde se tenía pensado que se hacían la mayor cantidad de transacciones electrónicamente, se ha duplicado justamente por todo esto. Nosotros como colombianos éramos muy adversos también a hacer compras por internet. Cuando, no sé, en otros países el Black Friday se superaban las ventas en comercio electrónico, en Colombia todavía éramos un poco temerosos, y hemos visto que esta pandemia lo que ha hecho es que ha acelerado, ha hecho que cambiemos nuestro chip un poco, nos vayamos a confiar en las plataformas, confiemos en los e-commerce, confiemos en la información que el e-commerce nos da para hacer el seguimiento de nuestro pedido. Entonces, el usuario colombiano, como lo decíamos, ha migrado también a ser un usuario digital, y esto lo ha llevado, por supuesto, a la construcción de confianza en las plataformas, en las empresas y en los medios que el Internet nos permite para acortar esa distancia que ahora tenemos, pues no tenemos del 1 a 1 para hacer nuestras compras en físico. Entonces, iniciando con esto, considero, por supuesto, y para dar respuesta, es que todas las empresas deben tener un e-commerce, deben tener un canal de comunicación efectivo, y no solamente de comunicación, sino de venta con sus clientes, porque el servicio al cliente puede ser: yo tengo un chat en vivo donde yo atiendo a mis clientes, donde yo recibo sus solicitudes,
tengo un equipo de soporte que da soporte, pero yo también como empresa debo migrar desde el punto de vista, por supuesto, gerencial a cómo llevo mi empresa a vender en la web. Pero esto, como les decía, no es solamente como lo veíamos en el primer slide, subo mi catálogo y que se venda solo, sino que yo debo tener en cuenta unos parámetros para que esto se desarrolle de una buena manera y no nos pase lo que ha pasado en algunas empresas colombianas, por supuesto sin el ánimo de juzgar o ofender, porque siento que como colombianos hemos crecido muchísimo en este ámbito, pero hay algunas empresas que se han visto quedadas, entonces vemos las filas virtuales, que creo que esto desvirtúa por completo la intención de un e-commerce. Hemos visto que para comprar en internet tengo que hacer fila, lo cual no es la idea de un e-commerce, porque un e-commerce es facilitarle la vida al usuario. Hemos también visto plataformas de e-commerce colapsadas que simplemente cierran durante los días de promociones y dicen, no puedo vender en línea, debo vender en físico porque mi grueso y mi capacidad no me da para atender las ventas en línea. O hemos visto empresas que no tenían, creo que cada uno va pensando en su mente y dice, sí, yo vi esto, leí acerca de esto, para no tener que nombrar algunas, pero hemos visto también algunas empresas que durante muchos años habían sobrevivido en el mercado vendiendo físicamente, tuvieron que cerrar sus tiendas, migrar a la web, migrar a tener su catálogo en línea y durante los primeros días o aún inclusive las primeras horas, sus pedidos eran de 35,000 pedidos. Por supuesto, esto lo que hacía era colapsar no solamente la plataforma, sino colapsar sus inventarios, porque si yo recibo 10 pedidos al mismo tiempo de un solo ítem que yo tengo y no tengo una plataforma que me automatice y me actualice mi pedido en tiempo real, pues ahí voy a ver un problema. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este webinar, para que todos no solamente nos animemos a tener un e-commerce, sino que llevemos y tengamos en cuenta en cada uno de nuestros procesos cómo este e-commerce nos puede afectar. Entonces, en primer lugar, es importante saber cuáles son los recursos que voy a tener, no solamente recursos financieros, recursos de bodegaje, recursos de almacenamiento, recurso humano para alistamiento, para despachos. Debo definir, esto casi que es un plan, cuáles son los recursos que yo voy a tener para este e-commerce. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que no es solamente, ok, no es solo subo a una plataforma o no solamente me alío con los grandes para una entrega a domicilio, sino que esto tiene toda una logística detrás. ¿Cuáles son mis objetivos al vender? Así como yo tengo objetivos, o muy seguramente todas las empresas al principio del año se fijan unas metas de ventas, yo también tengo que tener cuáles son mis objetivos ahora que estoy vendiendo por internet. No es solamente una salida de estamos en pandemia, ya no puedo vender físico, vendo online, no importa cuánto, pero tengo que seguir vendiendo. Yo me tengo que fijar unos objetivos para esa venta en línea. Yo tengo que saber qué es lo que yo espero de esa plataforma, cuáles son mis objetivos de clientes, cuáles son mis objetivos de alcance, cuáles son mis objetivos geográficos, qué es lo que yo espero con esta implementación de este e-commerce. Este punto del funcionamiento va muy a los gerentes y es que a veces somos, entre comillas, expertos en tercerizar nuestras responsabilidades. Entonces, aun cuando se sabe que el gerente no se va a sentar a hacer el tracking diario y minucioso de cómo está funcionando la plataforma o cuántos pedidos estoy recibiendo por minuto, cuántos clientes logro atender cada hora, el gerente sí debe saber cuál es el funcionamiento de este e-commerce, sí debe saber cómo se está comportando y debe haber una gestión de tracking. Por esto les hablaba de la importancia del seguimiento remoto también, cómo se está comportando mi plataforma, porque muchas veces no tenemos claro el objetivo, no tenemos claro el funcionamiento, pero esperamos resultados de quien nos está rindiendo o de quien está haciendo la administración de la plataforma. Entonces, para yo poder hacer un seguimiento minucioso y yo poder saber qué es lo que espero y poder hacer un control y un seguimiento sobre eso, necesito saber cuáles son mis objetivos y cómo funciona la plataforma para conocer su capacidad. Igualmente, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo voy a parametrizar mi tienda en línea?
cuáles son las políticas que voy a implementar, qué es lo que voy a tener mi tienda abierta 24/7, voy a tener turnos para atender esa tienda en línea, va a ser 100% automático, voy a tenerlo todo por medio de robot, que yo solamente como empresa reciba el pedido y aliste, y eso sea el único recurso humano que voy a tener, o voy a tener una mezcla entre un robot que atienda los pedidos, pero ya cuando voy a interactuar con pasarela de pagos voy a tener un respaldo humano. Entonces, ese proceso de parametrización también tiene que ser muy minucioso de la mano de un gerente. Lo siguiente, perdón, aquí se repite el tema de los parámetros. Debo conocer cuál es el perfil de mi cliente. Igual que cuando vendo físicamente, igual que cuando atiendo una llamada telefónica, igual que cuando envío un brochure por correo electrónico, yo tengo que saber a quién le estoy hablando y tengo que saber a quién le voy a llegar. La Internet yo siempre digo y tengo un dicho y es: al Internet le cabe de todo. Entonces en Internet puede entrar cualquier persona, puede verlo cualquier persona, pero yo como empresa tengo que tener la capacidad de hacerle entender, y esto lo vamos a ver más adelante en el tema de comunicación, este producto es para este tipo de cliente, y eso lo tengo que tener definido en este punto del perfil. ¿Qué nos vamos a dar cuenta muy seguramente en la implementación de un e-commerce? Que vamos a tener que replantear esa figura de persona que me compraba antes, porque yo antes podía medir quién entraba a mi tienda, eran personas de 50 a 60 años o era solamente para un público joven, pero ahora muy seguramente me voy a dar cuenta que otras personas, por el alcance que tiene el e-commerce, por el alcance que me da el Internet, están interactuando con mi plataforma. Entonces, ¿qué nueva construcción yo debo hacer de ese perfil de cliente que necesito para mi e-commerce? Resulta que ya me di cuenta que no solamente las personas mayores interactúan y compran, sino que me doy cuenta que estoy desarrollando un nuevo segmento, y esto inclusive me puede llevar a desarrollo de nuevos productos. Entonces, esto nos da, digamos que, una óptica diferente. El tema de la competencia me parece un punto vital en esta preparación como empresa para tener un e-commerce, porque cuando yo me fijo en cómo lo hacen los grandes, yo puedo tener un éxito mayor. Como les he dicho, en Colombia todavía tenemos algunos errores o inclusive nos falta un poquito de camino por recorrer. Los principios pequeños son muy valiosos, pero también tenemos que tener la humildad para decir: hay países y hay empresas que lo hacen de una mejor manera. Entonces yo puedo irme, por ejemplo, a una empresa como Adidas, puedo irme a una empresa como Amazon y ver cómo ellos manejan su e-commerce, cómo es su interfaz, cómo es su plataforma, cuántos puntos o cuántos pasos tiene que vivir el cliente desde que entra y busca su producto hasta que le da a pagar, hasta que pueda hacer el seguimiento de su pedido, hasta que le llega un correo electrónico dándole la información. Inclusive puedo hacer alguna compra en Internet del producto de mi competencia para ver cuánto tiempo se demora en llegar, cómo viene embalado, qué tanta seguridad tuve con el pago. Entonces, ahí es donde la investigación de la competencia se hace tan importante, no porque yo quiera ser como esa persona, porque muy seguramente tengo unos valores de marca, tengo una marca ya construida, pero sí debo saber, sobre todo en el tema de e-commerce, cómo lo hacen los demás, porque cada punto cuenta, no es solamente la compra. Y esto lo vamos a ver mucho más adelante. En el e-commerce toma una relevancia, creería yo, que de un 300% el tema del servicio al cliente. No es solamente que yo pueda dar pague aquí, es cuánto me demoro en entregar, cómo le está llegando mi producto, cómo es la presentación personal de la persona que le está entregando. Eso es servicio al cliente, y creo que todos lo hemos vivido a día de hoy. Y por último, ¿cuál es la comunicación que yo voy a tener por medio de mi e-commerce? Lo que veíamos anteriormente. Voy a tener una plataforma disponible 24/7 con operadores 24/7 atendiendo. Voy a tener solamente en horarios regulares de compra, midiendo de pronto cuáles han sido las tendencias y los picos de compra. En esos horarios voy a tener consultores especializados, y en horas valle, en horas muertas, voy a tener un bot que los atienda. ¿Cuáles van a ser mis horarios de atención? ¿Cuál va a ser mi canal de comunicación con el cliente? Voy a tener un chat en vivo, voy a hacer mi comunicación con mi cliente solamente por correo electrónico.
cuáles son mis tiempos de respuesta para ese cliente después de haber hecho una transacción en e-commerce. Entonces, vamos a ver que cuando implementamos un e-commerce, no solamente tenemos que tener en cuenta todo esto, sino que muy seguramente este crecimiento de mis ventas, si yo lo hago de una manera correcta, va a tener un crecimiento acelerado y yo tengo que estar como empresa preparado para esto. Como les decía, conozco muchísimos casos de empresas que en las primeras horas de implementación de e-commerce, en marzo, cuando empezó el tema de la pandemia y todos teníamos que estar en casa, 3,000, 4,000, 35,000 pedidos en un solo día. Entonces, mi empresa tiene que estar preparada para esto porque muy seguramente por el alcance voy a tener un crecimiento muy rápido. Entonces, seguimos con esta explicación de qué es lo que debo hacer. Y en este punto, cuando yo decido y tomo la decisión, ustedes saben que este webinar es muy enfocado a los perfiles que están en cargos de directivo. Yo tomo la decisión de tener un e-commerce, pero yo debo mirar hacia adelante y hacia atrás de mi empresa. ¿Qué es lo que debo mirar hacia adelante y qué es lo que debemos mirar hacia atrás? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hacia atrás, lo que les decía, esto es un modelo casi que Canvas de qué voy a vender, cómo lo voy a vender y a quién lo voy a vender. Solamente que lo desmenucé un poco para que lo podamos entender mejor. Aquí de pronto vamos a ver algunos temas que ya profundicé antes. El perfil del usuario, a quién le voy a vender, cómo se comporta y si yo en algún momento tengo que sentarme con mi equipo de mercadeo, con mi equipo de ventas, con mi equipo técnico a decir, estamos teniendo un comportamiento o igual en usuarios o un comportamiento anormal, no solamente por el tipo de usuario, sino de pronto por la geografía, por el área donde se encuentran y tengo que ampliar mi alcance, tengo que ampliarlo. Entonces, ¿cuál va a ser esa nueva estructuración del perfil del usuario que me está comprando por Internet? Tengo inventario suficiente y esto es importantísimo, como les decía, si yo no tengo un inventario suficiente, tal vez por el alcance que me da mi e-commerce, yo me voy a quedar sin un inventario, si no tengo un lugar donde hacer el almacenamiento de mis productos. Tal vez ya no tengo que tener una tienda física donde yo tenga una estrategia de exhibición de productos donde exhiba algunos, pero tengo algo guardado. Tal vez mi tienda física tiende a desaparecer, pero ahora tengo que tener un nuevo lugar donde almacenar esa demanda que voy a tener. Entonces tengo también que hacer predicciones de demanda. Y esto va muy unido a la automatización de inventarios, como les decía anteriormente. Puedo tener en mi plataforma 5 personas que están comprando el mismo producto al mismo tiempo. Y si yo no tengo una plataforma que me automatice mi proceso de inventarios, que me actualice automáticamente y le pueda, al primero que le dio comprar, le pueda notificar a los otros 4 producto no disponible en tiempo real. O si no, al final del día, yo me voy a encontrar con que 5 personas compraron el mismo producto y no tengo cómo suplir esa demanda. No tengo la suficiente oferta. Entonces, esto es muy importante. Que tengamos una herramienta como un ERP de automatización de procesos donde yo pueda tener la garantía que no solamente sea una herramienta que me automatice, sino sea una herramienta en la nube, porque esto me va a permitir tener una perspectiva mucho más grande y un alcance y una actualización en tiempo real. Esto es un poco del último punto, me salto el tema de los precios, y es que yo no solamente debo tener algo que me automatice mis inventarios, sino que debo tener muy en cuenta que también debo tener mi compañía en esa misma plataforma. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una compra por internet, eso automáticamente me ve afectada mi facturación, mis costos logísticos, mis activos. Entonces, si yo no tengo todo esto, después el unir cada una de esas plataformas me va a generar muchos reprocesos y tengo que intervenir con mucho más recurso humano, tengo que tener unas jornadas, digamos, de trabajo mucho más dispendiosas, porque me lleva, vendí por el e-commerce esto porque aquí tenía una plataforma y luego la uno y con mi facturación, con mis inventarios, con mi nómina, con mis turnos. Entonces, si yo logro tener todo esto en una plataforma como lo es un ERP,
simplemente tengo todo en un solo lugar, lo tengo en la nube, lo tengo actualizado en tiempo real y no me tengo que preocupar, digamos que por esa integración de una plataforma y otra plataforma y otra plataforma. Entonces, también debo definir el tema de los precios. Si yo vendía físicamente a un determinado precio, yo también tengo que investigar, y esto lo vamos a ver más adelante, en cuánto voy a vender por el tema logístico. Voy a incluir en el precio de mi producto los despachos, la entrega, el bodegaje, o lo voy a cobrar por aparte, o me voy a aliar con una empresa que simplemente ellos se encargan de la entrega del despacho y yo me encargo solamente de cobrarle a mi cliente lo que realmente vale mi producto. Acordémonos que la tendencia de aquella persona que compra por internet, número uno, es investigar en muchas plataformas cuánto vale ese mismo producto en otra empresa. A veces creemos que el cliente que le dio comprar a mi producto en mi plataforma solamente lo vio y se enamoró de ese producto. No, la persona o el usuario, lo hago porque creo que cada uno de nosotros, lo digo porque cada uno de nosotros lo ha hecho, investiga cuánto vale ese mismo producto en todas las plataformas habidas y por haber, más si es un producto de tecnología. En todas las plataformas, cuánto me vale la entrega, cuánto tiempo se demora, cuánto vale, inclusive cuando lo podíamos hacer, uno podía estar en la tienda física, iba, miraba físicamente cuánto valía, entraba a la aplicación y decía, ah, por internet es más barato, yo lo compro por internet, tengo un costo-beneficio. Físicamente lo puedo llevar ya, por internet se me demora 5 días hábiles, ¿qué quiero? Y el usuario tiene esas posibilidades de elegir. Entonces yo tengo que hacer toda esa evaluación para la fijación de mis precios y de ese costo-beneficio que le voy a entregar a mi cliente. Esto, digamos que es una perspectiva muy interna de lo que debe tener una empresa. Ahora, creo que todas las perspectivas son internas realmente, pero esto también nos lleva a mirar hacia adelante. Lo que les decía, ¿cuál va a ser la cobertura de mi e-commerce? ¿Hasta dónde voy a llegar? Puede que yo subí mi catálogo de productos y alguien en México buscó en dónde podía encontrar ese producto y lo encontró en Colombia. ¿Voy a hacer envíos internacionales o solamente voy a tener una cobertura local? ¿Voy a tener una cobertura nacional? ¿Voy a ampliar esa cobertura que tiene mi tienda, que tal vez estaba en el centro de la ciudad, que tal vez estaba en un municipio donde me daba la posibilidad de cubrir mi zona, pero ahora estoy encontrando clientes nuevos, lo que les decía con la definición del perfil? Entonces, ¿cuál va a ser mi alcance geográficamente hablando de mi tienda digital? Porque esto me lo voy a encontrar, y he visto también ahora muchas empresas que especifican: no hacemos envíos internacionales. ¿Precisamente por qué? Porque sale muy costoso, porque no se ha tenido en cuenta, porque simplemente no es mi foco vender internacionalmente. Simplemente quiero vender mi producto localmente. Esto no es un pecado. Creo que en Colombia, como les decía, hemos crecido mucho en el tema de e-commerce. Nos falta, por supuesto, mucho, pero también tenemos que valorar esos pequeños comienzos y decir no también es una respuesta. No vendo en México, primero quiero hacer pruebas piloto en mi país, muy seguramente en 3, 4 meses, o si logro tener la experiencia suficiente, lo voy a hacer en menos meses, pero por el momento no. O sí, tengo una alianza con FedEx, con DHL, lo voy a hacer, ya lo tengo calculado y voy a vender internacionalmente. Esto debe quedar muy bien definido. ¿Cuáles son los costos? No solamente de los envíos, sino del alistamiento y de los despachos. Creo que ya lo hemos hablado, mis costos logísticos tienen que ser muy bien medidos, porque finalmente este costo o lo paga el cliente o lo paga la empresa. ¿Cómo lo voy a distribuir? Paga una parte del cliente, paga una parte de la empresa, y creo que nos hemos dado cuenta de esto en muchas plataformas. Ahora creo que todos tenemos la oportunidad de interactuar más con este tema de comprar en línea, y nos damos cuenta, ok, pero si lo compro, voy a decir una empresa, si lo compro por Rappi, me cuesta 5,000 pesos más, pero si entro directamente a la plataforma de la empresa, me cuesta 5,000 pesos menos. Ok, entonces la empresa me está cobrando a mí lo que Rappi le cobra a esa empresa. Entonces ahí podemos hacer las diferenciaciones, y yo como empresa debo saber eso. ¿Cuáles son los costos y quién los va a asumir?
El alistamiento, por supuesto, lo que les digo, cuál va a ser mi política de entrega, y eso es muy importante que lo sepa el cliente. ¿Cuándo va a recibir su producto? Estamos manejando entregas en 3 días hábiles. Si pagas hoy, te llega mañana. Eso es importante que yo se lo diga. No solamente es comprar y el cliente se queda esperando cuándo le va a llegar su producto. Yo le tengo que informar, y este tema de información creo que es lo más valioso que valoramos ahora como usuarios y como clientes de la Internet. El alistamiento, los despachos y las distancias, lo que les digo. ¿Cuál va a ser mi método de entrega? ¿Voy a tener un método propio? ¿Voy a tercerizar el tema de los despachos? ¿Cuál es la ventaja que tengo como empresa y cómo lo voy a hacer? Seguimos con cómo mirar hacia adelante, y el tema del seguimiento de los pedidos considero que es algo que el cliente y que el usuario hoy valora mucho, y es saber cómo se está comportando su pedido, en qué etapa está su pedido, cuándo me va a llegar, que yo pueda simplemente con un número de guía, con un número de pedido, saber en qué va el tema. Inclusive yo puedo mejorar la experiencia de mi cliente enviándole alertas, esto como se los decía, con temas de automatización, de mercadeo, de servicio al cliente, de ventas, enviarle un correo electrónico cada vez que vaya avanzando una fase. Su pedido ha sido recibido, su pedido está siendo alistado, su pedido va en camino, su pedido ha sido entregado inclusive a la empresa de despachos. Muchas empresas lo dicen. Mira, yo como empresa no soy el responsable de atenderte. Le he entregado a Servientrega tu pedido para que lo manejes. Si necesitas información, puedes entrar a Servientrega con este número de guía y hacerle seguimiento a tu pedido. Ya como empresa, yo se lo entregué al transportador. Toda esa información es valiosa para el cliente. También la política de devoluciones, y esto creo que es vital, porque esto es fidelización, esto es servicio postventa. ¿Cuál va a ser? ¿Qué pasa? Estos son todos los escenarios que nos tenemos que preguntar y plantear cuando estamos definiendo montar o no montar un e-commerce para nuestra empresa. ¿Cuál va a ser mi política de devoluciones? ¿Voy a aceptar devoluciones? ¿A los cuántos días? ¿Cuántos días tiene la persona para darse cuenta? ¿Voy a tener un formulario de devoluciones, o simplemente con que la persona no me diga, no me quedaron buenos los zapatos, devuélvamelos y le mando otros? Tengo que definirlo como empresa cuál va a ser esa política, porque muy seguramente voy a tener alguna devolución y voy a tener que saber cómo reaccionar cuando eso suceda, cuáles van a ser mis políticas, porque si no, yo le voy a entregar el 100% del control de mi negocio al cliente. Y aun cuando esa es la idea, yo tengo que tener claro hasta dónde llego con él, qué le permito. Lo siguiente es tener una pasarela de pagos. Creo que esto es absolutamente válido, necesario, importante, vital para los e-commerce, y son pasarelas de pagos seguras, donde la persona sienta la confianza de dejar sus datos. Ahora hay muchísimas pasarelas en el mercado, las empresas están implementándolas. Como les digo, es un buen momento para poder montar un e-commerce, es un excelente momento para empezar a vender en línea, porque el usuario colombiano, el usuario mundial, confía mucho más en estas transacciones virtuales. Entonces, es el momento de implementar esas plataformas de pago, no solamente pago contra entrega, porque personalmente siento que esto es un riesgo muy alto que se corre cuando se hacen los pagos contra entrega. Entonces, aprovechar esa confianza, ese crecimiento de usuario que ha tenido el mercado, e implementar pasarelas de pago seguras en nuestro e-commerce. Como les he venido diciendo, el servicio al cliente y la fidelización son temas vitales que se dan con todos los puntos que hemos visto. No puedo fidelizar a un cliente si no tengo seguro cada uno de sus momentos. Cuando compra, cuando ingresa, cuando busca, cuando paga, cuando hace el seguimiento, ahí yo puedo tener ese servicio al cliente. Yo puedo tener, inclusive, si no tengo una plataforma robusta de automatización de marketing, yo puedo saber cuántas veces ha comprado este cliente, cuántos minutos ha permanecido en mi plataforma, cómo fue su experiencia, estoy enviando alguna encuesta de servicio después de que esta persona ha recibido el producto. Y aquí puedo inclusive, lo que les decía, empezar a desarrollar nuevas estrategias de fidelización de clientes basados en el comportamiento de ese cliente que me está comprando en línea. Entonces ahí creo que el tema de servicio al cliente y de fidelización van muy de la mano. Entonces ahora sí, finalizando, vemos las ventajas de un e-commerce. Siento que no era
ético, válido hacer la exposición de las ventajas de un e-commerce sin primero decir, hey, gerente, hey, coordinador, hey, empresa, no te lances a tener un e-commerce sin que tu empresa esté lista para esto, porque muy seguramente lo que vamos a hacer es, no tenemos promotores, sino detractores de nuestra marca. Y recordemos que los que más venden por fuera son aquellos clientes satisfechos que nuestra empresa ha hecho sentir bien, desde lo que les digo, desde el momento que entró a buscar hasta el momento que recibió el producto en su casa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los e-commerce? La primera es que yo puedo tener una exhibición detallada de mis productos en la web. Entonces, ya no es solamente que tengo que esperar a que el cliente venga a mi tienda, vea el producto, lo toque, se lo mida, sino que yo por internet puedo y tengo la capacidad de, inclusive con un menos costo, porque ya no tengo una tienda física, con un menor costo, decirle, este es mi producto. Puedo montar un video, puedo montar un Zoom donde la persona pueda ver la tela, donde pueda ver las características, donde pueda ver el empaque. Puedo tener inclusive una ficha técnica completa de lo que ese producto le puede ofrecer a mi cliente para que cuando él le dé pagar, él esté seguro de lo que yo le estoy vendiendo y seguro de la compra que esa persona va a hacer. Lo segundo es optimización del proceso de ventas, lo que decía. La idea no es disminuir la cantidad de vendedores, es mejorar la experiencia del cliente. Entonces, yo optimizo el proceso de ventas porque yo tengo todo un portafolio disponible en mi página, pero también puedo tener un soporte de ventas que me optimiza esa compra. ¿Tienes dudas? Yo te las puedo resolver. ¿Qué necesitas? Entonces, el proceso de la venta como tal se hace mucho más óptimo por medio del e-commerce, además porque la persona tiene toda la información, le da a pagar y tiene el producto en su casa. Y todo esto lo hice por medio de la automatización. Lo tercero es el control de inventarios, lo que les decía, si puedo tener, si tengo una plataforma que me haga una actualización completa de mi inventario, yo puedo conocer en tiempo real por medio de un panel o por medio de un informe cuántas cantidades de cierto producto tengo, cada cuánto se están agotando, cuál fue mi rotación de mi producto por medio de este e-commerce. Entonces, creo que esto también en temas de inventarios, que sobre todo muchas empresas, sobre todo las de manufactura, distribución, generalmente tienen este tipo de problemas. Entonces, este control de inventarios automatizado creo que es una de las ventajas del e-commerce, porque a medida que se van disminuyendo las cantidades por compras, mi inventario se va viendo afectado, igual mi facturación. Entonces, creo que en todos los procesos, si se tienen automatizados, pueden ser muy útiles. Lo cuarto es el seguimiento a los pedidos, como se los comentaba, no solamente como información para el usuario, sino como información para la empresa, para yo evaluar mis proveedores, para yo evaluar mi tiempo de entrega, para yo evaluar mi servicio al cliente. Ese seguimiento que yo tengo que tener me da información a mí como empresa de información que tiene que volverse útil. Acordémonos de la pirámide del conocimiento. No solamente tengo datos, no solamente tengo números, sino que esos números tienen que convertirse en información útil para yo poder tomar decisiones. Ok, tengo un proveedor que yo le estoy diciendo a mi cliente que le entrego en 2 días, pero le entrega en 5, cambio de proveedor. Ahí es donde yo convierto el dato en información porque me lleva a la toma de decisiones. Y esto es lo importante de ese seguimiento de pedidos y del estado de los pedidos de los clientes. Seguimos con la experiencia del cliente y la fidelización. Creo que ya lo veíamos atrás. No quisiera profundizar más en esto. Creo que ya nos ha quedado muy claro que el foco de este tema, el foco del e-commerce es la atención y la satisfacción del cliente. Y por último, sé que hay muchísimas más ventajas, traje las principales, es el alcance que yo tengo con mi producto. Antes me limitaba a tener un punto de venta o a tener varios puntos de venta que me garantizaban el acceso a una zona geográfica determinada, pero creería yo que con este e-commerce, a medida que voy desarrollando mis políticas, no hay límites, no hay fronteras. Hasta donde yo quiera llegar con mi producto, yo lo puedo hacer.
por medio de este e-commerce. Entonces, creo que son muchísimas las ventajas que vamos a tener llevando nuestro catálogo en línea, pero también no solamente para el usuario, sino para mi empresa. Me voy a volver un usuario más digital, voy a tener experiencia en pagos, en pedidos, en inventarios, en cómo entrego, en cómo es ese usuario que entra a mi página, cómo es ese usuario que entra a hacer mi compra por internet. Y esto va a hacer que las empresas crezcan a un ritmo más acelerado. Entonces, creo que estas son las principales ventajas. Yo sinceramente les animo mucho a que lo hagan. Sé que hay muchas empresas que han tenido y que han visto sus procesos detenidos por no tener una plataforma de e-commerce, pero siempre hay que valorar mucho los pequeños comienzos, hay que arrancar con algo, hay que empezar haciendo las cosas, en el camino se pueden ir ajustando, pero por supuesto que para responder la pregunta que hacíamos al principio, toda empresa debería tener un e-commerce para poder alcanzar a ese público que tal vez nunca llegó o inclusive llegar a ese cliente que le era difícil llegar. Entonces, hasta aquí llega nuestra exposición. Me gustaría saber, en este momento vamos a dejar un espacio para preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si quisiera intervenir, vamos a dejar este espacio para que ustedes lo hagan. Por supuesto, agradeciéndoles el tiempo que se tomaron para estar aquí acompañándonos y quedamos atentos si existe alguna pregunta por parte de los participantes. Dice, de los clientes de Basiscom, ¿ya hay alguno que estén en producción con el e-commerce? ¿Cómo ha sido la experiencia? Vale, en este momento estamos haciendo pruebas piloto. Creo que ya internamente me confirman que tenemos los datos. Cuando tengamos una empresa en vivo con el e-commerce, por supuesto, te daremos a conocer. Si hay alguna otra empresa que quiere conocer la experiencia o quiere probar o quiere un demo del e-commerce de Basiscom, por supuesto que se lo haremos saber, y la referenciación del cliente que haya pasado de la prueba piloto a ya tenerlo en vivo. Entonces, por supuesto que sí, te lo daremos a conocer, Edelde. Muchísimas gracias por la pregunta. Y otra preguntita, ¿hay posibilidad que pueda tener también ese informe del piloto que están haciendo? Por favor. Claro que sí, por supuesto, Mabel. Ya tomamos sus datos, por favor. Aquí hay el usuario que está como productor de este webinar, está tomando los datos y le haremos llegar entonces para que puedan ver, cualquier persona que quiera ver el en vivo o un demo del e-commerce de Oasis, lo puede solicitar con mucho gusto, lo puede solicitar aquí al chat. O le puede escribir a la persona que ha estado tomando los datos internamente, como lo quieren hacer, o me pueden escribir a mí, no hay ningún problema, y con mucho gusto haremos la muestra del e-commerce que pueden manejar con Oasiscom. Y otra preguntita, Luisa, qué pena. ¿Ese e-commerce se puede aplicar en el sector agropecuario? Claro que sí, por supuesto. Como lo decía al principio, Mabel, creo que el e-commerce es una herramienta que debe estar en cada uno de los sectores, porque en este momento, sobre todo, nos hemos dado cuenta que todos los sectores lo necesitan. Entonces, por supuesto, debe haber, como lo decíamos, algo que lo soporte, un inventario, en este caso, el tema agropecuario, que es no solamente el despacho y el alistamiento, sino que hay todo un proceso productivo detrás. Deben estar conectados para poder hacer la promoción de esos productos, pero claro que sí, no es solamente si se puede, sino que a mi punto de vista y a mi manera de verlo, es más que necesario que este sector agro digitalice, tecnifique y haga uso de la tecnología, no solamente en su proceso productivo, sino en su proceso de venta de los productos. Lo considero muy necesario y gracias por la pregunta, porque creo que este sector ha visto una transformación inmensa y necesita tener una plataforma con la cual soportar sus ventas de sus productos. Gracias por la pregunta. Luisa, y otra preguntita, ¿no tienen piloto del sector agropecuario? ¿Tienen algún piloto para mostrar en ese sector? No. En este caso sí le remitiría yo al área técnica. Les agradezco a las personas del área técnica que nos estén acompañando. Luego les pasamos los datos de Mabel para saber si tenemos algún piloto que hayamos hecho en tema de agro.
ellos creo que pueden responder tu pregunta con muchísimo más certeza de lo que yo lo puedo hacer. ¿Y tus datos, Luisa, cómo los puedo obtener, por favor? Claro que sí, ya les voy a dejar mis datos. Me pueden escribir al chat inclusive. En la página de Oasis, www.oasiscom.com, pueden entrar, ahí están nuestros números, les voy a dejar en el chat público mi correo electrónico para que me contacten ahí. Estaré atenta a todas las preguntas que me quieran hacer o que quieran establecer con Oasis. Voy a estar muy atenta para poderlos atender con mucho gusto. Les agradezco muchísimo la asistencia a este webinar. Esperamos que tengan un muy buen día. Les recordamos que en Oasis tienen un aliado tecnológico para todos los temas, para sus temas de e-commerce, para sus temas de automatización de procesos. Somos un ERP 100% en la nube, integrando y automatizando procesos en las compañías. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado a este webinar y esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes y que tengan un muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos.